obispo, así que trae el mensaje de esta tarde, que Dios use él como instrumento para que en lo que él hable significa nuestra vida espiritual. Amén. Hermanos, el Señor me los bendiga esta mañana. Es la primera vez que se me da la oportunidad de estar aquí impartiendo la palabra. Y les soy honesto, me siento tan diminuto delante del Señor. Hace un tiempo nuestra hermana Lorena me ha venido diciendo, y otras hermanas que están aquí también con nosotros, me han dicho, hermano, ¿por qué no predica usted? Y siempre les decía yo, un día voy a predicar. Un día voy a predicar. Estas fechas, dijo, yo decidí ponerlo en las manos del Señor, porque Él es el que instruye y el que dirige todo, ¿verdad? Yo no quiero decir más sin antes, hermano, doblar nuestras rodillas para tener la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das en esta mañana para escudriñar tu palabra, para estudiarla, Señor, y entenderla y comprenderla. Ayúdenos, pues, Señor, a poner en práctica todas las cosas que tú nos has enseñado y que nos vas a enseñar en este día. Dirige cada mente y cada corazón hacia el trono de la gracia. Señor mío, te ruego que desaparezca yo y que seas tú quien esté delante de tu pueblo. Que las palabras que diga yo, Señor, sean inspiradas por tu Santo Espíritu. Permita que tu palabra, Señor, llegue a los corazones más necesitados. Y que las almas, Señor, que escuchen tu palabra, pueden ser traídos a tus pies de nuevo. Que todo sea para honra y gloria tuya. Perdona, oh Señor, nuestros pecados, porque somos pecadores. No hay nada bueno que podamos ofrecerte. Somos trapo de inmundicia. Pero gracias te doy porque tu misericordia es tan grande y nos permites acercarnos a ti para que limpies nuestro pecado. Dirija, pues, Señor, tu palabra en este día. Bendice a tu pueblo y bendice a cada uno de los que estamos acá, mi Dios. Son favores que te pido. En el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. He visto algunos comentarios que han hecho los hermanos que se conectan a través de Facebook, ¿verdad? Ellos dicen por qué tienen esa cruz allá atrás o por qué tienen ciertos adornos en esa iglesia. ¿No se supone que es adventista? Bueno, solo quisiera decir a estos hermanos de que aquí estamos rentando pues la iglesia. No es nuestra, por eso es que se ven ciertos adornos acá. Y yo espero que esto no perturbe nuestro sentir y el espíritu que nos dirige hacia la patria celestial. Nuestra lectura bíblica, queridos hermanos, en que se encontraba en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, ¿qué nos decía? A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no le dijera conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dice el Espíritu, dice la inspiración. El último gran engaño está a las puertas. Se parecerá tanto a la verdad que será imposible distinguirlo si no fuera por la Biblia. Y cuán pocos valoran la Biblia de todo corazón y la estudian con esfuerzo, preparándose para la crisis que pronto nos sobrevendrá.
Satanás tiene un plan especial para dirigir la atención hacia el hombre en vez de Dios y a su palabra. Descúbrela y evite caer en su trampa. ¿Está trabajando el enemigo arduamente, queridos hermanos? Dice: a la ley más bien y al testimonio, si no hablasen conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. El pueblo de Dios es dirigido hacia las Sagradas Escrituras como su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus de las tinieblas. Satanás emplea toda artimaña posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, porque sus claras declaraciones revelan sus engaños. En cada reavivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal es incitado a actuar más intensamente y en la actualidad está poniendo en funcionamiento sus máximos esfuerzos para una lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño pronto se manifestará ante nosotros. El anticristo va a actuar sus obras maravillosas ante nuestra vista. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible diferenciarlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Por su testimonio, cada afirmación y cada milagro debe ser probado. Hermanos, ¿qué está haciendo el enemigo con el pueblo de Dios ahora? Lo está dividiendo. ¿Es cierto? Lo está dividiendo. Ahora, ¿lo está dividiendo para bien o para mal? ¿Qué dice la palabra? Divide y vencerás. ¿Por qué el pueblo se divide entonces? ¿Nos dividimos por la verdad, hermano, o por la mentira? Nos dividimos por el engaño. Nos dividimos por el engaño. En varias iglesias que conocemos, hermanos, se está celebrando ciertas festividades que en el pueblo de Dios no debería de estar celebrándose. Ahora, yo no me quiero espaciar en esa festividad, porque ya todos los que estamos aquí ya lo conocemos. Conocemos de dónde salió, por qué se hizo y cuáles son su significado. La palabra de Dios más bien nos insta para que vayáramos a las Escrituras, hermanos. Y dice, hay una parte que a mí me impresiona tanto, porque dice, la falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible diferenciarlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar que el hermano o la hermana o el pastor o el dirigente es realmente dirigido por el Espíritu Santo? Si no escudriñamos las Escrituras, hermanos. Algunas veces vienen predicadores y predican una herejía aquí al frente y nosotros decimos amén. Y no escudriñamos nada. Nos vamos con lo que nos dicen aquí. Hermanos, la palabra de Dios nos insta a que nosotros seamos verianos. No es nuevo lo que yo les digo ahora, hermanos. Tal vez eso es una repetición, pero el Señor nos habla a través de su palabra. Dice, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios para poder soportar la prueba que está ante ellos. Deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Pueden honrarle tan solo a la medida que tengan una concepción correcta de su carácter, gobierno y propósitos y que obren conforme con este conocimiento. ¿Qué nos van a hacer? Nos van a ridiculizar, dice. Ahora yo hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, hemos sido ridiculizados por ser seguidores de Jesús? Aquí está el hermano, levantó la mano. ¿Alguien más? Que me lavaron los ojos, me lavaron. Bueno, esa siempre la contradicción.
Así es, hermanos, lo ridiculizan a uno porque uno no está conforme a lo que ellos piensan o como ellos caminan. Por eso es que el Señor nos impresiona, porque nos dice que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Dice, a toda alma llegará la prueba examinadora. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora decisiva es ya inminente. ¿Están nuestros pies plantados sobre la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para levantarnos firmemente en defensa de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿Cómo yo voy a poder defender algo que no he estudiado? Y que tal vez nada más lo he escuchado. Y escuchar no estoy diciendo que es malo. Es bueno, hermanos. Pero nunca es igual. Y yo lo he comprobado porque se lo digo de verdad. Por más que uno escucha tantas predicaciones, si usted no va y lo lee por usted mismo, usted no queda convencido completamente. No sé si le ha pasado de esa forma. Yo he escuchado que a predicadores que decían que los milagros que Satanás hará delante de nuestros ojos se parecerá tanto a la realidad. Y yo decía, pero, ok, está bien, tiene sentido lo que dice, ¿no? Y no le entendí cabalmente hasta que yo mismo fui en el Espíritu de Profecía y lo leí, cabalmente lo dice. En Eventos de los Últimos Días, si ustedes tienen ese libro, estudienlo, donde dice los últimos engaños de Satanás. Me impresionó mucho porque ahí nos damos cuenta, hermanos, que el enemigo trabaja de una forma tan sigilosa. Y todo esto, como les vuelvo a repetir, lo que yo estoy diciendo ahora no es nada nuevo, sino que es una advertencia que el Señor nos da vez tras vez, porque nosotros tendemos a ser olvidadizos. Antes de la crucifixión, el Salvador había explicado a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. ¿Pero qué pasó con los discípulos, hermanos? ¿Qué pasó con ellos cuando llegó el tiempo de la prueba? ¿Cuántos se quedaron con Jesús? ¿Uno? Ninguno se quedó con el Señor. Todos. Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Señor, yo iré contigo, aún hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho lo mismo, hermanos? Yo te seguiré, Señor, hasta la muerte. Pero ¿estoy yo seguro de lo que estoy haciendo? ¿Estoy yo realmente convertido al Señor para estar seguro de lo que yo voy a hacer? Los que han estudiado el libro Conflicto de los Siglos, donde habla acerca del capítulo de los mártires, hay una parte que me llamó la atención y a la vez, una vez hasta me puse a llorar porque en los tiempos antiguos sabemos que el que leía la Biblia o el que tenía un pedazo de la Biblia en su casa era seguro paciente a muerte. Pero entonces esta gente no es que ellos no se escondían, sino que más bien predicaban la palabra de Dios. Y a la hora de la muerte, dice que esta gente que los perseguía abrían los hoyos así, y las muchachas, hombres, mujeres, las mujeres dice que se ponían sus vestidos, las que estaban habían comprado para casarse, esas se ponían, y ellas mismas se echaban a la tumba, vivas, hermanos. ¿Será que esa fe la tengo yo ahora? Esa seguridad, hermanos, que tenían esos cristianos, esa seguridad que tenían, hermanos, de que cuando Cristo venga, Él los va a resucitar. Y dice más adelante, yo les invito para que lo sigan, para que lo lean, hermanos, que cuando estas mujeres se ponían estos vestidos para ir al entierro, vivas, ellas dice que pensaban que querían resucitar, cuando Cristo venga, resucitaran con los mejores vestidos que pudieron haberse puesto.
¿Cómo es el pensamiento cuando uno realmente está entregado al Señor? Pero ¿quién soy yo ahorita si tuviera que alguien entra por esa puerta y me apunte para acá? ¿Será que yo estoy listo para dar mi vida por el Señor? Yo no sé, hermanos. A mí estas cosas de verdad me pone a pensar y me pone a temblar porque ¿dónde estoy yo, Señor? ¿Y qué estoy yo haciendo? ¿Realmente yo soy un cristiano genuino o será que soy un cristiano de nombre? Que ahorita estoy aquí, ustedes me ven bien vestido, el hermano saluda a todos. Pero ¿qué tal es mi vida en mi casa? ¿Qué tal es mi vida en el corazón? ¿Cómo es mi relación con el Señor? Debemos de escudriñarnos a nosotros mismos para que el Señor nos ayude, hermanos, a no caer en las trampas del enemigo. Más adelante nos dice, los acontecimientos conectados con el fin del tiempo de prueba y la obra de preparación para el tiempo de angustia son claramente presentados, pero multitudes comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás vigila para arrebatar toda impresión que podría hacerlos sabios para salvación y el tiempo de angustia no los encontrarán listos. Cuando Dios manda a los hombres avisos de tal importancia que son representados como si fueran proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada con la capacidad de razonar les preste atención. ¿Somos nosotros seres racionales o somos seres irracionales? Depende de qué lado usted da su balanza, hermano. Depende de qué lado la balanza suya va. Si nosotros nos acoplamos tanto a este mundo, ¿qué pasa? Nuestra balanza será para el lado de Satanás. No hay término medio. Pero si nuestra balanza queremos que vaya al lado del Señor, debemos de vivir piadoso y correctamente delante del Señor. Dios ha anunciado contra los que adoran a la bestia y a su imagen, según Apocalipsis 14, 9 al 11. Deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber qué es la marca de la bestia y cómo hacer para evitar recibirla. Pero las masas de gente apartan los oídos de la verdad y se vuelven a las fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose hacia los últimos días, dijo, porque vendrán tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Yo les invito, hermanos, que hablamos nuestras Biblias en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. La palabra de Dios dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, ¿qué dice? ¿Dice todos? No, dice tú. ¿Te está hablando a quién? Me está hablando a mí, hermanos. A nadie más. Como si no existiera nadie más en este mundo. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para hacer, ¿qué dice? Ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Eso el apóstol lo estaba escribiendo. El apóstol Pablo estaba escribiendo a quienes. Dice que estaba escribiendo a Timoteo, amado hijo
gracia, misericordia y paz de Dios y Padre en Cristo Jesús. ¿Y Timoteo qué fue lo que hizo él? ¿Él hizo caso omiso a la palabra? No, hermanos, él lo siguió. Escuchó las advertencias ¿de quién? De Pablo. Pero Dios tendrá sobre la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Y ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios eclesiásticos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debería ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina que venga aquí en la iglesia, hermanos, debemos de estar con un categórico escrito. Escrito está. Pero ¿cómo entonces nosotros vamos a enfrentar a alguien que venga a predicar aquí si nosotros no hemos estudiado la palabra? La ciencia ha avanzado tanto en nuestros tiempos que ha superado la realidad. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con la ciencia, porque sí nos van a sacudir y van a hacer que las bases que nosotros hemos tenido en el Evangelio nos van a sacudir y bastante, hermanos. Pero nosotros debemos de estar, ¿qué? Cimentados en la palabra de Dios. Uno así dice Jehová, si así no lo dice, como dice el apóstol, aunque haga, decía Lutero cuando él predicaba, dice, aunque haga llover todos los días, si no es conforme a la palabra de Dios, no lo creáis. No lo creáis. Satanás constantemente está haciendo todo lo posible por atraer la atención hacia los hombres que están en el lugar de Dios. Lleva al pueblo a considerar a los obispos, pastores y profesores de teología como sus guías, en vez de que investiguen las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Entonces, al controlar la mente de esos líderes, puede influenciar a las multitudes de acuerdo a su voluntad. Por eso que les digo yo, hermanos, cada persona que viene a predicar aquí debemos nosotros de escudriñar la palabra que él predica. Algunas veces se han predicado herejías aquí. No sé si se han dado cuenta ustedes. Y todo el mundo dice amén. No debemos. Y si hay que llamarle la atención a ese hermano, llamémosle la atención. Aunque ese hermano sea estudioso de la palabra de Dios, debemos nosotros de decir así, dice Jehová. Si Jehová no lo dice de esa forma, aunque usted lo diga, aunque la ciencia lo diga, yo no le creo, si no le creemos más a Dios. Cuando Cristo vino a hablar palabras de vida, la gente común lo oía gustosamente y muchos aún de entre los sacerdotes y gobernantes creyeron en él. Pero la jefatura del sacerdocio, a los principales hombres de la nación, estaban resueltos a condenar y repudiar sus enseñanzas, aunque fueron frustrados en todos sus esfuerzos por encontrar acusaciones contra él. Aunque no podían dejar de sentir la influencia del poder y sabiduría divinos que acompañaban sus palabras, aún así se encajonaron a sí mismos en el prejuicio. Ellos rechazaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús, no sea que se viesen obligados a hacerse sus discípulos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios a otras personas? ¿Por qué se resisten? ¿Por qué creemos nosotros que se resiste la gente cuando nos hablamos de Dios? La gente se resiste, hermanos, porque no quieren terminar ser seguidores de Jesús. Inconscientemente y a la vez conscientemente. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús predicaba en Jerusalén y cuando predicaba en otros lados,
Ciertamente nos dice la palabra que hasta algunos de los que eran gobernantes estaban convencidos de que Él era el Mesías. ¿Pero qué pasaba con ellos? Con el miedo de perder tal vez el privilegio que tenían, se dejaban engañar por los otros. Y más les daban la balanza para el lado de las cosas de este mundo, como dijo la hermana. Ahora, estos opositores de Jesús eran hombres a quienes el pueblo reverenciaba, pues así se les había inculcado desde la infancia, y ante cuya autoridad estaban acostumbrados a someterse implícitamente. Muchas veces pasa con nosotros, decimos, no, un pastor, solamente un pastor va a poder dirigir una iglesia. Si no es pastor, la iglesia no camina. Si no es graduado de cierto colegio, si no es graduado de cierto lado, o si no tiene algún título que lo diga que es un profesional, ¿qué pasa con nosotros? Decimos, no, ese hermano como que no. ¿Verdad? Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que su palabra lo ha dejado escrito, que lo entiende hasta un niño claramente. Solamente que si nosotros nos convertimos en niños, entenderemos claramente su palabra. Porque cuando estamos grandes ya tenemos nuestras ideas hechas o realizadas. Y muchas veces no dejamos que el Señor nos impresione con su palabra. Más adelante dice, ellos señalaban sus propios números, riquezas y popularidad, y miran con desprecio a los defensores de la verdad por ser pocos, pobres e impopulares, y por tener una creencia que los separa del mundo. ¿Cuántos millones de adventistas sabemos en este mundo? Hace unos años atrás, hace unos meses atrás dijeron que habíamos como 21 millones, ya acercando a los 22 millones de adventistas. ¿Por qué Cristo entonces no ha venido? Díganme ustedes, ¿por qué Cristo no ha venido? Porque nos hemos acoplado tanto al mundo, hermanos. El mundo, en vez de que nosotros lo atraigamos a los pies de Jesús, más bien el mundo nos ha arrastrado a nosotros. ¿Cuántas iglesias adventistas ahora tienen sus arbolitos de Navidad ahí? La mayoría. ¿Cuántas iglesias o cuántos dirigentes de iglesias dicen, no vamos a poner el arbolito de Navidad, pero vamos a hacer una cena de Navidad? Y cuando claramente las Escrituras nos señalan de que Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Verdad? No hay ninguna fecha. Hay una probabilidad. Hay una probabilidad, sí. Pero no hay fecha exacta. Hermanos, la parte que yo quiero leer ahora está escrito en la Review and Herald. El 9 de diciembre de 1844. Para los que saben usar la tecnología, ustedes pueden entrar en la Review. Así mismo le pueden poner Review and Herald, 8 de diciembre de 9 de diciembre de 1884. La hermana dice que le llovían cartas de que le llegaban. Vamos a poner algo de Navidad. Y la hermana, ¿qué decía? Esta es una pequeña parte que yo quiero leerles, y dice ella, se acerca la Navidad. Es la nota que suena en todo el mundo, de este al oeste y de norte al sur, con los jóvenes, los de edad madura e incluso las personas de edad. Es un periodo de regocijo general, de gran alegría. Pero ¿qué es la Navidad que debería exigir tanta atención? Este día ha existido hace siglos y es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general. ¿Andarán dos si estuvieran de acuerdo? No, pero bien lo creemos. ¿Qué dice? Es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general, como el día en que nació Cristo.
Cuando el mundo entero celebra el día, no muestra honor a Cristo. Se niegan a reconocerlo como su Salvador en su honor por la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia al día, pero ninguno a aquel para el que se celebra el día, Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el mundo, hermanos? Compran regalos, intercambios, comidas, fiestas. A la República Dominicana le dicen harturas, ¿verdad? Harturas, comilonas, mucha comida. ¿Y realmente se honra a Cristo? Más abajo, en otro pedazo donde dice, no hay santidad divina descansando sobre el 25 de diciembre, y no es agradable a Dios que todo lo que se refiere a la salvación del hombre a través del sacrificio infinito hecho por ellos, deba ser tan tristemente pervertido desde su propósito profeso. Cristo debe ser el objeto supremo, pero como la Navidad ha sido observada, la gloria se apartó del hombre mortal cuyo carácter pecaminoso, defectuoso, hizo necesario para el que venga a nuestro mundo. Para que Él venga a nuestro mundo. Jesús, la majestad del cielo, el Rey real del cielo, dejó a un lado su realeza y dejó su trono de gloria, su alto mando, y entró en nuestro mundo para traer al hombre caído, debilitado en poder moral y corrompida por el pecado, divina ayuda. Él vistió su divinidad con la humanidad que podría llegar a lo más profundo del ser humano, dolor y miseria, levantando al hombre caído. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice? ¿No descansa o no hay santidad divina sobre el 25 de diciembre? ¿Por qué entonces nuestros dirigentes de iglesias le dan tanta importancia? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Algunos hermanos la semana pasada me estaban preguntando a mí que cómo éramos nosotros, o antes de venir a la palabra de Dios, cómo éramos nosotros en el tiempo pasado, porque nosotros fuimos católicos, algunos de los que estamos aquí fuimos católicos. ¿Cómo celebrábamos la Navidad, hermanos? ¿Se recordaba a Cristo Jesús justamente el 24 de diciembre? Para nada, hermano, ni siquiera se mencionaba. Ni siquiera se mencionaba. Y eso estábamos en el mundo. ¿Verdad? Estábamos en el mundo. Y yo lo recuerdo que lo celebraban con aguardiente, con ron, tanta comida que no daba que ya no había dónde ponerla. Regalos y más regalos, para que al otro día estuvieran muriéndose de la famosa resaca que le dicen, o con dolores de estómago porque comieron demasiado esa noche. ¿Se honró a Cristo? No se honró a Cristo, hermanos. No se honró a Cristo en estas fiestas. Entonces dice la hermana, se supone que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesucristo y su observancia se ha vuelto una costumbre popular. Pero aún así no hay seguridad de que estamos guardando el verdadero día del nacimiento del Salvador. La historia no nos da seguridad de eso, y la Biblia no nos da la fecha exacta, si el Señor hubiese considerado que este conocimiento era esencial para nuestra salvación, hubiera hablado mediante sus profetas y apóstoles para que supiéramos todo acerca de este asunto. Pero el silencio de las Escrituras sobre este punto nos indica que nos fue ocultado por el más sabio de los propósitos. En su sabiduría, el Señor escondió el lugar donde Moisés fue enterrado. Dios lo sepultó y Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. La razón de tanto secreto era prevenir la idolatría, aquel contra quien los israelitas se rebelaron mientras estuvo en servicio activo. Aquel a quien provocaron más allá de la paciencia humana fue casi adorado como Dios después de su muerte. Por el mismo propósito, Él ha escondido el día preciso del nacimiento de Cristo para que ese día no reciba el honor
que solo debe ser dado a Cristo como el Redentor del mundo. Y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Él, la adoración del alma debe dada a Jesús mismo como Hijo de Dios infinito. Ahora muchos hermanos me han dicho, yo he escuchado que dicen, sí, pero nosotros ¿cómo le vamos a hacer? Porque tenemos hijos chiquitos. Tenemos niños pequeños. ¿Cómo le vamos a hacer si estos niños, si es para los niños, hermanos? ¿Qué debemos de hacer nosotros con nuestros hijos? Acá hay yo no quiero leerles todo porque es un documental bien amplio y bien aclarado por la hermana. Ella dice, si nosotros vamos a hacer un regalo, deberíamos de regalar libros. Y en ese entonces ella refería a los 3 tomos que había en el conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos, el otro que se llama, creo que, no, son 3 hermanos, perdón que no se me viene a la mente ahorita porque son bastantes libros los que hay. Pero eran 3 libros los que ella recomendó regalar para el 25 de diciembre. Si es que usted quería hacer un intercambio, regalar algo, pero cosa que no se debería de hacer de plano. Si nosotros sabemos que no es de Dios, no debemos de hacerlo. Si nosotros queremos regalar algo a nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro querido, nuestros amigos, ¿por qué no lo hacemos durante el año? ¿Verdad? No debemos de esperar hasta el 25 de diciembre a hacer algo así. Por eso, hermanos, es que nosotros en estos tiempos nos van a decir, estos están locos. Como ellos se quieren apartar de lo que ya está instruido en la tierra. Por eso es que muchas veces el hermano que está allá atrás, él levantó la mano y dijo, yo he sido, ¿cómo se dice? Ridiculizado porque él es adventista. En el trabajo donde yo estoy, no es tanto, pero de cierta manera lo miran a uno como que raro. Hablando también de las vacunas, usted se ha vacunado. Muchos se han acercado a mí y me dicen, ¿tú te vacunaste? Y hay que hablarles con la verdad, hermanos. Yo les digo, no, yo no me he vacunado. ¿Por qué? Se alejan de uno de una vez. Yo les digo, no me he vacunado. Porque yo no confío en estas cosas, sino confío en el Señor. Todos los que estamos aquí, yo estoy seguro que hemos sido infectados por esa tal enfermedad. Yo estoy seguro que todos han pasado por ahí. Gracias a Dios. Y todos están bien. Hermanos, lo que nos espera, hay mucha información que dar, pero yo prefiero ir a las Escrituras y estar cimentado en la palabra del Señor. La hermana de Ellen White también nos instruye en cuanto a los muchachos, en cuanto a nuestros hijos. Nosotros debemos de enseñarles a ellos que estos días no se deben de adorar. No se debe de darle tanta importancia o tanto respeto o cosas así, no. Debemos de enseñarles así, dice Jehová. Si no es fiesta para él, no es buena. Si no es fiesta para el Señor, no es buena. Ahora, los que ya han crecido en y han llegado a nuestra iglesia apenas, debemos de enseñarle cómo se debe hacer correctamente un regalo que valga realmente la pena. Ahora, también la hermana habló del arbolito de Navidad, sí. No lo podemos negar. Ella dice, deberían de haber un árbol de Navidad en cada templo, pero ¿para recoger qué? Ofrendas para Dios. Y en la palabra de Dios lo dice, hermanos, que nosotros cuando estudiemos los escritos de Ellen White debemos de estudiar, debemos de saber el tiempo y lo que está pasando en ese tiempo. Cuando ella escribió esas fechas, estaban indicando ¿qué? Sanatorios
se estaban edificando iglesias, se estaban mandando hombres para que fuesen a predicar en Europa. Se necesitaban medios para movilizar el evangelio. Y ella decía, aunque sean $1, $2, $1, porque antes era bastante. No sé si alguien me dijo que un obrero regular en ese entonces creo que ganaba 9 centavos al día. 10 centavos, 15 centavos, pero también en todas las cosas eran baratas. Pero después en otro escrito de ella, hermanos, después creo que es el 27 de diciembre de 1884, ella escribió que los cristianos que son profesos seguidores de Jesús y que son realmente y quieren ser realmente cristianos verdaderos, no deberíamos de usar una cosa para dar ofrendas. No deberíamos de usar un árbol para dar ofrendas. Debería de salir de nuestro corazón y darlo con alegría, donde quiera que estemos y donde quiera que fuéramos. Ella dice, no se necesita un árbol de Navidad para poder dar una ofrenda para el Señor, sino que debemos de darlo ¿con qué? Con gozo y alegría. Como yo les vuelvo a repetir, hermanos, yo no me quiero espaciar en ese asunto, porque muchos hermanos que son de nuestra fe, ellos dicen, ya ven, nuestra hermana Ed White dijo que sí se puede poner un árbol, que podemos celebrar la Navidad aunque sea de diferente forma. No caigamos en idolatría, queridos hermanos. Es mejor no hacerlo que hacerlo y caer en idolatría. Ahora dice ella, si usted no puede, póngala entonces, pero aprenda a no hacerlo. No caiga en idolatría. No caiga en idolatría. Y además una parte donde dice, esto es para los que son débiles en la fe. ¿Es usted débil en su fe, hermano? ¿A usted le afectan estos días? Si a usted le afectan, váyase de rodillas, pídele al Señor para que no le siga afectando. Si usted ha sido católico, si usted ha sido evangélico, si usted ha sido de cualquier otra religión, mientras usted sabiendo la verdad, si usted le afecta todavía estos días, vaya delante del Señor y dígale, Señor, a mí me afecta cuando lleguen estos días, ayúdame a superarlo, porque tú eres el único que puede hacerlo. Tú eres el único que puede hacerlo. Pero debemos de ir al Señor con humildad. Debemos de ir al Señor con humildad. Más adelante nos dice, a menudo las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia y por eso el que es tentado no puede recordar rápidamente las promesas de Dios y enfrentar a Satanás con las armas de las Escrituras. Pero los ángeles están alrededor de aquellos que están dispuestos a ser enseñados en las cosas divinas y en tiempos de gran necesidad traerán a su memoria precisamente las verdades que necesitan. Ahora, ¿por qué le afecta a uno cuando llegan estas fechas, hermanos? Porque dice que ha descuidado la oración y ha descuidado el escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. Pidámosle al Señor para que nosotros, los que estamos aquí, hermanos, aprendamos a enfrentar al enemigo con un escrito está. Jesús prometió a sus discípulos un consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y agregó, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, para corroborar esto. Juan 14, 26, perdón, hermanos.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, hermanos, no tengamos miedo aunque seamos vituperados por el Evangelio. El Señor nos ha dicho, yo les envío mi Santo Espíritu para que ustedes vayan, para que Él vaya delante de ustedes. Entonces la pregunta que tengo yo ahora, hermanos, es, ¿qué cosa entonces me va a recordar el Señor en el momento de la prueba si yo no he estudiado? ¿Qué cosa vendrá a mi mente de la palabra de Dios si yo no estudio? No va a recordarme nada y por ende, cuando no tengo nada en la mente, caigo. Caigo, hermanos, caigo porque caigo, que el enemigo entra de una manera a nuestras vidas, una manera que a veces nosotros no esperamos. El adventista del séptimo día ha estado esperando la ley dominical por un largo tiempo. Y nosotros sabíamos cómo iba a llegar. No tenemos idea de cómo lo van a implementar. La enfermedad esta que pasó en el 2020, ¿teníamos idea de que así iba a ser una prueba? No. Mas sin embargo, el mundo entero dobló sus rodillas delante de las autoridades. Todos. ¿Quién no se ha puesto una mascarilla, hermanos? ¿Quién no se puso una mascarilla? Todo el mundo se la puso. Todos. Entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda la supuesta fe mía en el Señor? Se van por los suelos. Yo les digo una cosa que a mí me afectó cuando comenzó porque era tanta la presión que había. Que donde nosotros trabajamos hay mucho flujo de personas ahí. Y por un tiempecito yo llegaba a la casa y seguía y yo mismo comencé a seguir algunas reglas que ellos estaban poniendo. Y cuando usted llega a la casa, usted se quita los zapatos, se quita el jacket y lo deja a un lado para que cuando usted entre no infecte a los que están adentro. ¡Qué mentira, mis hermanos! Ya después mi esposa me dice, bueno, vos me dice, ¿y dónde está la fe que tú tienes? ¿No se supone que nosotros somos cristianos y seguidores de Jesús? ¿No se supone que el Señor, Él es el que nos va a cuidar? Ahí fue cuando comencé a reaccionar y dije yo, sí es cierto. Pero la presión que había, hermanos, yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí seguimos las reglas tal y como nos habían dado. Si algunos no lo siguieron, amén. Pero yo sí lo hice por un tiempo. Ahora, cuando llegue el tiempo de la prueba, cuando ellos me dijeron, bueno, llegó la ciudad en el trabajo y dijeron, bueno, vamos a recoger toda la información de todos los empleados que están aquí y necesitamos un folder donde el folder diga que todos tienen puesta el pinchazo. El hijo del dueño se acercó y me dijo, mira, me dice, yo sé que tú eres diferente a todos los demás. ¿Qué voy a hacer contigo? Le dije yo, bueno, la respuesta está en tus manos. Yo no voy a cambiar. La respuesta está en ti. Y la solución también está en tus manos. Y me dice, ¿cuál solución? Pues vótame. Porque tú votándome te salvas de muchos problemas. Después me dijo, no, yo no voy a hacer eso, pero mejor pregúntale a mi tío, porque es otro señor que son familia los dueños de ahí donde yo trabajo. Y el señor que es el mayor de ellos me dijo, mejor pregúntale a mi tío a ver qué te dice. Ok, fui a donde el tío, le dije. Uno de los muchachos me dijo ¿qué voy a hacer? Entonces él me dijo, yo como amigo, me dice, como persona, te doy un consejo. Deberías de ponértela, porque
es un antídoto para lo que está aconteciendo ahora. Ahora como empleador me dice, sigue trabajando. Dijo, gracias a Dios. Gracias a Dios porque realmente ahí me doy cuenta de que cuando uno es fiel al Señor, hermanos, el Señor toca los corazones de las personas. Toca los corazones de las personas y ellos dicen, bueno, si tú no puedes, pues sigue adelante. Pero eso fue una pequeñita prueba, hermanos, una pequeñita prueba. Lo mucho que iba yo a perder ahí era ¿qué? Mi trabajo. Y podía conseguir trabajo en otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo cuando realmente llegue el tiempo de prueba? Cuando me digan a mí, o tú te apartas de Cristo, o tu vida está en peligro. ¿Qué le pasó a los discípulos con lo que estábamos hablando hace rato? Yo iré contigo, Señor, hasta la muerte. Yo iré contigo. Y Pedro lo dijo genuinamente, hermanos. No es que no salió de él así como que espontáneo. No, él lo dijo genuinamente. Él sentía la seguridad de que cuando estuvieran en la prueba, él estaría al lado de Jesús, aunque tenga que dar su vida. Y no lo estaba. ¿Por qué pasó eso? Porque estaba creyendo en él mismo. Estaba creyendo en él mismo. Hermanos, a nosotros nos pide que nosotros no creamos en nosotros mismos, hermanos. Yo le estaba diciendo hace rato cuando comenzamos este estudio. Yo me siento tan diminuto para estar aquí al frente. Pero el que habla es esto, las Sagradas Escrituras. Esto es lo que habla. Uno no es nadie, hermanos. Pero el Señor lo vuelve instrumento a uno para que las palabras que uno diga sean inspiradas por su Santo Espíritu. Vamos a seguir escudriñando. Dice, estamos viviendo en el periodo más solemne de la historia de este mundo. El destino de innumerables multitudes que pueblan la tierra están a punto de decidirse. Tanto nuestra dicha futura como también la salvación de otras almas dependen del camino que ahora sigamos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo verdadero discípulo debería preguntarse seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6. Si alguien lo tiene a manos, me lo puede leer. Hechos, capítulo 9, versículo 6. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y viste en la ciudad, y sé que dirá lo que debes hacer. El Señor da instrucciones claras, ¿verdad? Ese debe ser nuestra pregunta y la respuesta debemos de buscarla en las Sagradas Escrituras. Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Saulo, en su camino para Damasco, quedó tirado en el piso, ¿lo dejó el Señor ahí botado? No, pero él entendió, hermanos, esa es la parte más importante que nosotros debemos de entender. Del llamado y de dónde viene el llamado. Porque en ese momento él entendió que Cristo Jesús le estaba llamando. ¿Y qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde estaba aquel hombre? ¿O dónde quedó aquel hombre guerrero, hermanos, que guerreaba contra Dios? Me imagino que ese hombre iba forrado de herramientas para matar. Era un soldado. Y aún así los rabinos y los que le habían mandado le dijeron, tú eres el enviado de Dios. Él mataba a los cristianos creyendo que estaba, ¿qué? Trabajando para Dios, hermanos. Y él no sabía que estaba guerreando contra Dios. Pero cuando le tocó enfrentarse realmente a los pies de Jesús, y él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y en Hechos de los Apóstoles dice que estaba temblando, hermanos. No era que estaba
No era que se levantó y se para y Señor, ¿qué quieres que haga? No. Temblando estaba. Un hombre que yo creo que nunca, o sea, tal vez ha sabido lo que es tener miedo, pero no de esa manera. Y ahora se levanta y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús, ¿qué le dice Jesús? No lo deja ahí solo, hermanos. Le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Llegó a ser grande en la mano de Jesús. Llegó a ser grande en las manos de Jesús. Nosotros conocemos la historia de Pablo después de este asunto. ¿Qué pasó en el llamado? Necesitamos humillarnos a nosotros mismos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente en las escenas del juicio. Ahora debemos tratar de adquirir una experiencia profunda y viviente en las cosas de Dios. No hay un minuto que perder. Alrededor nuestro están tomando lugar acontecimientos de vital importancia. Estamos encima del terreno encantado de Satanás. Y nos dice ella, no duerman, centinelas de Dios, que el enemigo está acechando muy cerca, preparando en todo momento, si se relajan y adormecen, para lanzarse sobre ustedes y hacerlos su presa. Así es que no debemos de soltar las Escrituras ni por un momento, hermanos. Cuando veamos al enemigo acechándonos, ¿qué debemos de hacer? No digamos, yo puedo contra esto. No, vamos, escrito está. El Señor dice que no debo de hacer tal cosa, por lo tanto no lo tengo que hacer. Muchos están engañados con respecto a su verdadera condición delante de Dios y se felicitan a sí mismos por los actos malos que no cometen y olvidan enumerar las buenas y nobles obras que Dios requiere de ellos. Pero ellos han incumplido en realizar. No es suficiente que sean árboles en el jardín del Señor. Deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevar frutos, y Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. Nosotros no debemos de decir, wow, mira, los hermanos allá están celebrando la Navidad, pero nosotros no lo celebramos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos confiándonos en nosotros mismos, cuando debería ser otra cosa. Debemos decir, gracias Señor, porque tú nos has enseñado que estas cosas no se hacen. Gracias Señor, porque tú enseñas tu palabra a que yo no caiga. Cuando llega el tiempo de la prueba, aquellos que hayan hecho de la palabra de Dios su regla de vida, serán dados a conocer en verano. En verano no hay diferencia notable entre los árboles perennes y los otros árboles, pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros son despojados de su follaje. Así también el que dice creer, pero tiene corazón falso, puede que no se distinga en este momento del que es cristiano de verdad, pero ya está sobre nosotros el tiempo cuando la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante y que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que la persecución se encienda y entonces los creyentes a medias y los hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, su fe más fuerte y su esperanza más brillante que en los días de prosperidad. ¿Tú quieres ser ese árbol? En el tiempo de verano, hermanos, wow, qué hermoso se ve todo, ¿verdad? Nosotros que vivimos aquí en este lado del hemisferio, damos cuenta de cómo se enverdecen los árboles cuando ya llega por ahí marzo, abril, mayo. Hermosos se ponen. Y así somos nosotros los cristianos también. Nos vemos hermosos en la iglesia. Qué bonito nos vemos, hermanos. Nos vestimos bien, nos hablamos bien. Pero ¿qué hay dentro de mi corazón? ¿Realmente soy cristiano verdadero? ¿O soy un cristiano nada más
allá de lejos para ver qué es lo que pasa. Yo no sé. Yo no sé, hermanos. Y yo tiemblo de verdad cuando yo leo estos pasajes. Y yo le di muchas veces lo leí y dije yo, Dios mío, ayúdame a ser un cristiano genuino. Porque muchas veces yo me veo caído, pero Señor, ayúdame a levantarme. Más adelante dice, el salmista dice, tus testimonios han sido mi meditación y por medio de tus preceptos he adquirido entendimiento. Por tanto, aborrezco todo sendero falso. Dichoso el que haya la sabiduría, será como árbol plantado y junto a las aguas, y que extiende sus raíces junto al río. Por tanto, no temerá cuando venga el calor, sino que será verde su hoja y no tendrá cuidado en el año de sequía, ni cesará de dar fruto. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13, nos dice ese versículo, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos de estar plantados ¿en dónde? Debemos de estar plantados en la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerlo otra vez. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que las ganancias de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Mantengámonos en el Señor, hermanos. Que nosotros seamos árboles plantados a la orilla del río. ¿Y quién es el río, hermanos? Cristo Jesús mismo. Él es el que nos va a mantener reverdecientes. Y cuando tengamos que entregar nuestras vidas al Señor, no vacilemos en entregarlo, hermanos. Yo les insto para que estudien el libro Conflictos de los Siglos en los demás capítulos. Ahí nos enseña, hermanos, cómo eran los cristianos en los tiempos antiguos. Dice que los mataban y entre más mataban a los cristianos, ¿qué pasaba? Más se convertían. Y eso es precisamente lo que va a pasar delante de nosotros. Muchos de nosotros van a ser mártires para que otros vengan a los pies de Jesús. Pero si yo no estoy dispuesto para morir por Cristo, hermanos, ¿quién se va a convertir por medio de mí? ¿Quién se va a convertir por medio de mí? Nadie. Pero siempre si yo me pongo en las manos del Señor, muchos se convertirán en la muerte de una sola persona. Porque así pasaba en los tiempos antiguos. Cuando se daban cuenta que morían porque realmente estaban arraigados en la verdad, dice que moría uno y se convertían 100, se convertían 200 por una persona que moría. Nos preguntamos por qué el Señor no ha venido. Nos preguntamos por qué esta iglesia no está repleta. ¿Y por qué otras iglesias sí están llenas hoy, hermanos? ¿Qué está pasando? Pidámosle al Señor para que nosotros realmente llegamos y nos mantengamos en la verdad, solamente en la verdad del Señor. Y si hay algo que usted estaba haciendo, deje de hacerlo. Pídele al Señor. Porque muchos hermanos, nosotros acarreamos muchas cosas con nosotros por lo que hemos sido, por lo que hemos vivido. Como yo lo vuelvo a repetir, nosotros no éramos católicos en mi época, en mis tiempos, cuando yo era muchacho. Todo el mundo era católico y se celebraban de una manera las fiestas que ustedes no tienen idea. Pero gracias a Dios que Él nos trae a su palabra. Y hemos entendido que se debe adoración a Él y solamente a Él, ¿verdad? Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar.
desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, y se arroga los atributos de un cristiano y pretender ser Cristo mismo. Debemos de tener cuidado en todo lo que hagamos. Pidámosle al Señor sabiduría e inteligencia, hermanos, para que nos veamos los errores que tratan de entrar adentro de nuestra iglesia. Yo insto a los hermanos que estudien la palabra. La palabra de Dios declara que cuando convenga el propósito del enemigo, éste a través de sus ángeles manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cómo yo voy entonces a entender cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo yo voy a entender qué es la voluntad del enemigo que yo estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a entender? Ir a las Sagradas Escrituras y escudriñar su palabra. Lo que se nos predica aquí, hermanos, yo espero en el Señor. Y no me crean a mí, vayan y estudien la palabra. Lo que yo dije ahora, si dije alguna herejía, por favor acérquense a mí, hermano, usted dijo tal cosa y lo dijo mal. No tengamos miedo en hacerlo. Y así lo podemos hacer con otros predicadores que vengan aquí también. Podemos decir, ahora sí, como dicen en los juzgados, protesto. La palabra de Dios no lo dice así, sino lo dice de esta forma. Y yo les vuelvo a repetir, y espero que esto nos quede en mente, hermanos. Aquí hay algunas verdades, algunas cosas que se han predicado que no son verdad. Debemos de tener mucho cuidado a no decir amén a ciertas cosas que se nos prediquen. Que Dios me los bendiga esta tarde. Yo espero que me hayan entendido y hayan entendido más bien la palabra de Dios. El conflicto de los siglos, nuestra única salvaguardia. Ese fue el capítulo que estudiamos hoy. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Nuestra única salvaguardia es el capítulo 30 y... ahorita les digo cuál es el capítulo. Nuestra única salvaguardia es el capítulo 37 del conflicto de los siglos. Sigan, hermanos, sigan regalando estos libros. Yo los insto para que los puedan hacer y también en el evento de los últimos días. Hay mucha gente que de verdad está ansiosa por aprender de la palabra de Dios. Cuando sucedió del 9/11, hace unos años atrás, ¿se acuerdan ustedes? Y yo les digo a algunos amigos míos, miren, lo que pasó en el 9/11 eso estaba escrito en un librito. Y ellos preguntan, ¿y dónde? Ahí está, un librito que se llama Eventos de los Últimos Días. En el sueño que tuve nuestra hermana en el 1901, ella dijo que iba a suceder algo así. Y dice dice ella, la muerte llegará a todo el mundo. Allá en ese edificio estaban metidos de todo el mundo, hermanos. Y sucedió. Aunque algunos hermanos que yo he visto en el Facebook también, porque uno a veces a veces revisa en el Facebook y hay unos hermanos que atacan los escritos de nuestra hermana G. White. Y eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo muy bien porque ella misma lo escribió, que habrá un ataque satánico contra los escritos de ella y los sacarán de contexto. Exactamente. Vayamos a la Biblia en primer lugar y después, porque ella nos insta. Lo que estudiamos ahorita no es que ella lo haya, ¿cómo se puede decir?, escrito, sino que ella dice, vayan a la Biblia y solamente a la Biblia. En el tiempo del fin dice, solamente los que van a mantenerse en la palabra de Dios levantarán la Biblia y solamente la Biblia. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y vamos a cerrar el himno número 199. El Señor me los bendiga.
cántame-las otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escucharás, pecador, bellas palabras de vida. Son la luz te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Gracias. Vamos a doblar nuestras rodillas para cerrar este culto divino. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque tú nos has concedido el privilegio de estudiar una porción de tu palabra. Gracias te doy porque tú nos amonestas, Señor, y nos llamas la atención para que vayáramos a tus santas escrituras. Para que en el momento de la prueba, Señor, tengamos un arma de doble filo para enfrentar al enemigo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no lo hacemos y caemos en pecado. El enemigo se regocija, Señor, cuando nosotros nos ve caídos. Pero te ruego, Padre, que tú nos levantes. Que tu Santo Espíritu esté en nosotros, Señor, y aprendamos a tener tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Bendice a tus hijos que se encuentran aquí delante de ti, mi Dios. Seas tú con ellos y seas tú quien dirija sus mentes hacia el trono de la gracia. Quien dirija sus mentes, Señor, en el lugar santísimo donde tu Hijo amado está auspiciando por nosotros. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados. Quita de nosotros todo y toda inmundicia que esté, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras miradas. En todo lo que hagamos, Señor, ayúdanos a preguntar. El Señor aprobará todo esto. Padre, también te pedimos que nos ayudes a hacer esas preguntas diarias. Señor, ¿qué quieres que haga? Por naturaleza, Señor, somos caídos y por naturaleza tendemos a hacer el mal. Pero gracias te doy porque tú nos dices que si nosotros nos arraigamos a ti y nuestra fe está cimentada en tu palabra, tú nos ayudarás en el tiempo de prueba. Traerás a nuestra mente, Señor, todo lo que hemos estudiado. Ayúdanos, pues, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Y ayúdenos, Padre, para que otros, a través de nosotros, vengan a tus pies. Gracias te doy porque has bendecido a tu pueblo. Gracias te doy porque tú nos diste esa oportunidad de estudiar tu palabra. Te ruego, pues, Padre, que te mantengas en nuestro corazón y que te mantengas en nosotros todos los días de nuestras vidas que nos darás sobre esta tierra. Pero que estas vidas que nos das, Señor, sea para honra y gloria tuya. Te rogamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.